Muy buenos días, mis amados hermanos de allá de Ilopango. Les saluda su hermano José Antonio Leiva Santamaría. Para mí es un gusto, mis amados hermanos, dirigirme a ustedes por este medio. Extiendo un saludo y agradecimiento a nuestro querido y amado hermano René Ovidio, quien me dio este privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. También, obviamente, extiendo mi saludo a su amada esposa, a nuestra querida hermana Ligia. Cuánto los recuerdo a ellos. El Señor me dio el privilegio de estar en la boda de ellos, así que ya se imaginan ustedes, mis amados hermanos, que ya tenemos años de conocernos. Tengo fotografías de ellos y también tengo fotografías de ellos cuando mi esposa y yo, el Señor también nos permitió contraer matrimonio. Que por cierto, uno de estos días estábamos oyendo una grabación cuando el pastor David Rodríguez estaba oficiando esa boda. Pero también extiendo mi saludo a sus hijos, a Ligia, hija, a su esposo, a nuestro querido Ovidio y a Paola. Mi cariñoso y afectivo saludo para cada uno de ustedes. Y también, mis amados hermanos, a cada colaborador, cada servidor con el cual nuestro amado René Ovidio cuenta ahí como un don de Dios, como una bendición. Extiendo también mis saludos, no solamente míos, sino también de mi amada esposa Martita. Y por supuesto quiero extender este saludo a esa servidora del Señor que ha sido un ejemplo por años, y es a nuestra querida y mi hermana Rina. Así que un saludo para usted, mi querida hermana. Y por supuesto a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, allí en la iglesia, donde ustedes han permanecido por años, perseverando, levantando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga ricamente. Así que para mí, como les digo, este es un privilegio que nuestro amado Padre Celestial me concede. Y yo confío, hermanos, que en esta mañana, pues que nuestro Dios sea agradado con la administración de la palabra, que ustedes sean bendecidos y que también mi vida, hermanos, porque esta palabra que he de compartir con ustedes, pues también es un desafío para mi propio corazón. Amén. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes, amados hermanos, una escritura, una palabra que el Señor ha traído a mi corazón y que nos trae pues motivo de reflexión. Quiero decirles que hace años, ya prácticamente hace 30 o más de años, que por cierto creo que también mi querido hermano, un hermano que amamos mucho, mi hermano René Ovidio estaba ahí, en una reunión de colaboradores, pues una persona que amamos, que tiene años de estar sirviendo todavía al Señor, a pesar de que ya es un anciano, el hermano comenzó a hablar acerca de nuestra vida como servidores del Señor. Y yo recuerdo que hice una pregunta, apenas teníamos quizás 5 minutos de que había empezado la reunión. Y no me pudo en mi corazón y le pregunté a ese hermano, ¿qué se tendría que hacer para uno experimentar que realmente uno ama al Señor o está amando al Señor? Y recuerdo que en esa oportunidad el hermano dijo, hemos empezado con el buen vino. Mis amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes acerca de este mensaje que creo que nos atañe en rendir importancia a todo hijo de Dios. Y el texto con el cual yo quisiera iniciar en esta hora se encuentra en el libro de Apocalipsis, un pasaje que sabemos que es muy conocido, hemos oído diversidad de ministraciones, esta de esta hora se suma a todas ellas, y es este pasaje que nos habla de volvernos al primer amor. Hay un aspecto en este pasaje que el Señor me ha hablado de manera particular, y quizás en eso es donde yo logro ver el valor y la importancia del mensaje de esta hora. Si ustedes fueran tan amables, mis hermanos, en acompañarme al libro de Apocalipsis, pero aquí en el capítulo 2, vamos a estar leyendo estos 5 versículos, del 1 al 5.
Le hemos titulado Volviéndonos al primer amor. Pero ¿cómo podemos volver? Quizás esa es la diferencia de este mensaje, de algunos mensajes que yo por lo menos he escuchado. Y es la palabra el cómo. El cómo volvernos al primer amor. La importancia que tiene que ver con el volvernos al primer amor. Y es que, mis amados hermanos, uno puede pasar años en la iglesia y puede poquito a poco irse acostumbrando, ¿verdad? De una manera donde pasa el tiempo y se va acomodando, entra uno en tantas actividades, entra uno en tantas diversidades que tienen las reuniones cristianas, que poco a poco, hermanos, damos por hecho que amamos al Señor y como que esa área se va poco a poco enfriando o poco a poco se va, hermanos, diluyendo de tal manera que el Señor tiene que hacernos reflexionar y tiene que hacer que nuestro corazón pueda volverse a encender, a cobrar fuego en esta parte que considero que es la parte más importante para nosotros los cristianos. Leamos este texto, dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero aquí viene la exhortación, aquí viene la amonestación, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Quisiera que oráramos, hermanos, pidiéramos la bendición de nuestro Padre en esta hora. Señor amado, gracias en esta mañana por darnos la bendición de abrir tu precioso libro donde encontramos, Señor, tus mandamientos, donde encontramos también, Señor, tu consejo para nuestra vida. Nosotros queremos decirte que te amamos, pero queremos pedirte que en esta mañana tú puedas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, avivar de una manera más intensa ese amor para contigo. Bendice a mis amados hermanos que están oyendo y viendo esta ministración, y que en todo esto tú seas glorificado y que nosotros seamos bendecidos. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, sabemos bien que Dios nos ha dado un gran mandamiento. Y este gran mandamiento se los ha dado a los que somos sus hijos, ¿verdad? Y el mandamiento tiene que ver con el amar a Dios sobre todas las cosas. Recordemos que eso lo encontramos también repetidamente en los evangelios, pero particularmente quisiera ver con ustedes el capítulo 22 de Mateo, versículo 37, donde Jesús es cuestionado, donde se le pregunta cuál es el gran mandamiento, y Jesús dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Diríamos, mis amados hermanos, hay veces que las personas nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la visión en tu ministerio? En tu ministerio, ¿qué visión es la que ustedes manejan? Y yo quiero decirles, mis amados hermanos, que la única y verdadera visión que debiéramos de tener, de la cual debiera de ser un énfasis en nuestra vida, la visión sería la de amar a nuestro Señor. Hay unos que dicen, mi visión alcanzar al mundo que se está perdiendo. Mi visión es el conocimiento bíblico y gloria a Dios por eso. Alabamos al Señor por eso. Pero créanme, mis amados hermanos, no tiene comparación, no tiene ni da lugar
que la mayor visión, que la mayor preocupación, que el mayor esfuerzo, que lo mayor que nosotros pudiéramos hacer, debiera de ser en concentrarnos en amar a nuestro gran Señor. Así que en esta hora, mis amados, yo quiero meditar con ustedes. Número uno, ¿por qué es que debiéramos devolver al amor? Estoy consciente que en esta hora mi mensaje no es un mensaje expositivo, donde vamos a ver frase por frase, donde vamos a ver todo el texto, sino más bien me he concentrado, o es allí donde me he sentido guiado, mis amados hermanos, precisamente en esa porción de la Escritura donde nos dice: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces aquí nuestro Señor nos hace un recordatorio. La pregunta aquí es, bueno, el Señor está diciendo recuerda, como queriendo decir se te está olvidando, o hay algo que se te está escapando. Y aquí Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, lo que está diciéndole a esta iglesia es: yo quiero que no te olvides de algo. Yo quiero que recuerdes, y aquí le está diciendo desde dónde te has caído. Es decir, yo reconozco tus obras, yo reconozco que eres una vida sacrificial, yo sé que has hecho muchas cosas por amor a mi nombre, pero hay algo de lo cual quiero que no te olvides, y tiene que ver con el amor a Él. Entonces yo quisiera ver, hermanos, cuáles son algunas de las razones de por qué nosotros debiéramos devolvernos, ¿verdad? De hacer un examen introspectivo y poder decir: Señor, te estoy amando con la misma frescura que antes, te estoy amando con el mismo fervor que antes. Señor, examina mi corazón, como decía ya David en el Salmo 51, examina, revisa en mí. Porque como digo, hermanos, si hay algo tan relevante, importante, es el amar a nuestro Señor. Número uno, ¿por qué debiéramos devolvernos al amor del Señor? En primer lugar, hermanos, porque ya el pasaje, en primera de Juan nos está diciendo que nosotros le amamos a Él, o debemos de amarle a Él, porque Él nos ha amado primeramente. ¡Qué hermoso! Usted y yo no podríamos, mis amados hermanos, amar a Dios sin antes no hayamos nosotros recibido en nuestras vidas el amor de nuestro Señor, sino antes no hemos experimentado el amor que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo es que usted y yo hemos experimentado el amor? Bueno, mis hermanos, hemos comprendido, lo entendemos a través de la Escritura, a través de la historia misma, que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para poder pagar un precio que usted y yo jamás de los jamases podríamos nosotros haber pagado. Y es el precio de nuestra culpa, es el precio de nuestro pecado. Nuestro pecado, usted lo sabe muy bien, nos lleva a la condenación eterna, no porque lo diga yo, sino porque así lo dice toda la Sagrada Escritura. Ay de aquella persona que se quiere hacer el ciego, que no quiere comprender estas cosas. No son palabras de hombres, sencillamente son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muchos tienen a Jesucristo como un buen hombre, como un gran ejemplo, como un modelo a seguir. Sí, pero cuando escuchamos lo que dice Él en su palabra, allí nos cerramos. Entonces no hay coherencia en lo que creemos. Pero decimos, estamos agradecidos a Dios por cuanto que Él vino para pagar el precio de nuestro pecado allí en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, esto podríamos decir, y lo más extraordinario diríamos también, es que esta manifestación del amor de Dios, por el cual nosotros debemos devolvernos en amor al Señor, es que dice el Señor en su palabra que este amor ha sido derramado por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Juan dice que ese amor permanece en nosotros. Qué gusto, qué gozo saber que el amor de Dios está en nosotros.
En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y dice la manera como, por medio del Espíritu Santo, que dice que nos ha sido concedido. Entonces, en primer lugar, usted no puede dar algo de lo que usted no tiene. ¿Por qué debemos devolvernos al amor del Señor? Porque primeramente Dios nos ha amado a través de su Hijo Jesucristo. Decir, Señor, gracias por haberme amado. Gracias porque Cristo pagó lo que yo no podía pagar, el precio de mi pecado. Lo segundo, una segunda razón de por qué usted debiéramos devolvernos al amor de nuestro Señor Jesucristo es por lo que Él ha hecho. Sí, Él ha pagado el precio de nuestro pecado, pero nos ha liberado de toda condenación. Yo no sé si usted ha cometido alguna vez alguna falta, algún error y usted se siente culpable, se siente acusado. Es más, algo pudo haber venido y arreglar el problema, pero ya con solamente el hecho de que pasó el problema, ya usted se siente acusada o acusado. Entonces, una de las razones de por qué nosotros debiéramos devolvernos al amor de Cristo es porque Él llevó el efecto del pecado en nuestras vidas. Y uno de los efectos del pecado en nuestra vida es la culpa, la acusación. No hay cosa más terrible que usted se sienta acusado, acusada. Usted puede andar por todos lados, pero la acusación anda allí con usted. Sin embargo, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? La palabra del Señor nos dice que Él llevó prácticamente todas nuestras culpas. Recordemos que allá en el huerto del Edén, Satanás, vestido en esa serpiente, ¿verdad? Por ahí acaba de haber una convención en España y un hombre, un diputado de España, menospreciando a aquellos que han creído en Dios, se pone en un podio y dice, así que ustedes creen en la Biblia, creen en Dios, ustedes están mal, dice, porque mire que creen en serpientes que hablan, dice, menospreciando. Y digo yo, qué terrible cuando alguien no comprende, no entiende ni discierne las cosas espirituales que están en la palabra. Bueno, esta es una anécdota, un paréntesis. De lo que yo estoy tratando de decir es que en el huerto del Edén vemos cómo el maligno, ¿verdad?, embestido en esa serpiente, logra meter el veneno del pecado. Logra que Adán y Eva desobedezcan aquella palabra que el Señor les había dicho. Prácticamente cuando Satanás logra que el hombre desobedezca, lo que está haciendo es que ha inyectado su veneno. Y ese veneno lastimosamente ha pasado a toda la humanidad. Si usted gusta verlo, usted puede ver cómo la humanidad está revestida llena de orgullo, llena de egoísmo. Y tanto el orgullo como el egoísmo es la razón y el motivo de por qué hay divorcios, de por qué hay conflictos familiares, de por qué hay gente que cae en la adicción. ¿Por qué? Porque el egoísmo y también aunado el orgullo hace e impide que la humanidad pueda amarse, pueda respetarse y sobre todo pueda amar a Dios. El egoísmo, el orgullo, que es el mismo pecado, ha hecho que en nuestras vidas realmente caigamos en una rebelión abierta para con Dios. Pero, ¿qué sucedió? Que Cristo vino y ese veneno que fue inyectado a la humanidad, Jesucristo vino y se llevó ese veneno, absorbió ese veneno mortal y allí en la cruz terminó con ello. Entonces, ¿por qué debiéramos nosotros devolvernos en amor a Cristo? Porque Cristo llevó nuestro
pecado, el efecto del pecado, la culpa del pecado, y nos ha librado de toda condenación. Escuche lo que estoy diciendo, amado hermano. Esto que voy a decir no todos lo saben, o si lo han oído, no lo han absorbido, y si lo han oído, no lo han logrado asimilar. Y es que nuestro amado Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, ha llevado toda nuestra condenación. Él pagó en la cruz del Calvario todo nuestro pecado. El apóstol San Pablo en 2 de los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, dice la palabra, fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora pues, decía también Pablo, ninguna condenación, fíjese qué hermoso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nuestro Señor, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿te está condenando Dios? No. Hoy Cristo no viene para condenarlo a usted, no viene para condenarte a ti. Nuestro amado Señor se acerca a nuestras vidas para mostrarnos que en Él hay perdón de nuestros errores, perdón de nuestras faltas. Él se acerca a ti en esta hora y Él está permitiendo que tú escuches esto, que en Jesucristo no hay ninguna condenación, ninguna acusación. Él ha venido para perdonarte y para librarte de toda condenación. Y si Cristo y si Dios te ha librado de toda condenación, la pregunta es, ¿y ahora quién te va a condenar? ¿Quién te va a acusar? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores te ha librado de toda condenación, entonces, ¿dónde está? Cristo, hermanos, ha venido a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ha venido para librarnos de toda acusación y de toda condenación. ¿No merece nuestro Señor Jesucristo que nos volvamos en amor, habiendo hecho todo esto por nosotros? Hermanos, Cristo ha pagado el precio. Escúchenme bien, por favor. Amados hermanos, Cristo ha pagado el precio de todos nuestros pecados. ¿Escuchó bien? Unos decimos, sí decimos. Como mucho tiempo pasó conmigo, sí decíamos. Pero no lo entendíamos. No lo absorbíamos. El saber de que Cristo ha llevado todos nuestros pecados. No hay ninguna condenación. No existe ninguna condenación para los que son de Cristo. ¿Quiere verlo conmigo una vez más? Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Fíjate lo que dice. Y a vosotros, es decir, a usted y a mí, estando, dice, nosotros muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, fíjese lo que dice San Pablo, os dio vida juntamente con él. Y dice, perdonándoos todos los pecados. ¿Lo oyó? Entonces, hermanos, si Cristo ya se llevó todos nuestros pecados, nuestro amado Señor merece de que le amemos y que le digamos, Señor, gracias por librarnos. Así es que, hermanos, Cristo no ha venido para condenarnos. Él no ha venido para decir, mira qué pecador eres. Si tú has creído verdaderamente en Cristo, si tú has confiado en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, tienes fe y crees, entonces nuestro Señor dice en su palabra, ninguna condenación hay. Lo único que debes de asegurarte si en realidad has creído en Cristo o has creído en una religión, porque hay personas que tienen su confianza en su religión. ¡Ay, cuidadito! Y si me tocan mi religión. Hermanos, Cristo no vino para fundar ninguna religión. Busquen en toda la Biblia y se darán cuenta que Cristo no vino a fundar religión. Él vino a mostrar un estilo de vida.
Él vino a mostrarnos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nuestra fe y nuestra confianza debe de ser puesta en Él y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si es Dios el que te ha justificado. ¿Y quién es el que condenará? Dice el apóstol San Pablo. Si Cristo es el que ha muerto, es más, aún el que también ha resucitado y en el que además está a la diestra de Dios Padre. En otras palabras dice, ¿quién te acusará? ¿Quién te condenará? Si Cristo ya pagó por tus pecados. Entonces, esta es una razón, mis amados, de por qué nosotros debiéramos devolvernos en amor, en acciones de gracias para con nuestro amado Señor Jesucristo. Un tercer aspecto que siento compartir y que lo vemos en las Sagradas Escrituras es que nuestro Señor Jesucristo ha hecho todo lo necesario. Cristo ha hecho todo lo que se tenía que hacer para llevarnos y acercarnos a Dios el Padre. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Jesucristo? Cristo lo que ha venido a hacer es a presentarnos justos delante del Padre. ¿Por qué justos? Porque Él pagó la culpa. Él pagó nuestra deuda. Él está diciendo, bueno, esta vida ha creído en mí, sus pecados le han sido perdonados, por lo tanto, Cristo nos presenta delante de Dios como vidas justificadas. Y quiero decirle que el apóstol Juan no solamente nos presenta como vidas que hemos sido justificadas, sino que nos presenta también como justos. Por supuesto que cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos decimos, Señor, qué justo voy a ser yo si yo soy un gran pecador. Y es cierto, eso es una gran verdad. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, nos vemos sucios, nos vemos que hemos ofendido a Dios y uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios ahora me esté viendo justo, que me esté viendo limpio? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, el trabajo de Él, la obra de Él en la cruz del Calvario fue precisamente esa, pagar el precio de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. De allí que nuestro Señor Jesucristo se conoce como el Cordero de Dios que quita, no que lo tapa, no que lo cubre, que quita el pecado del mundo. ¿No está usted agradecido por eso? Por lo menos mi corazón sí, al saber que mi Señor ha pagado aquello que realmente me llevaba a la condenación y que me presenta como culpable delante de Dios. Es decir, que Cristo cumplió todo lo que se conoce como las obras o lo que la ley prácticamente demanda. ¿Qué es lo que la ley demanda? La ley demanda que usted cumpla. ¿Qué demanda la ley? La ley lo que demanda es que usted sea derechito, recto y que no cometa ninguna falta. Si usted es creyente en Dios, usted no tiene que ver ningún pecado. Eso dice la ley. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que no hay justo ni siquiera uno, que todos hemos quebrantado la ley. Pero Cristo vino para cumplir esa ley que nosotros en realidad no podemos cumplir. Así lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, hablando de la ley y la gracia. Porque todos los que dependen, dice Pablo, de las obras de la ley, ¿qué sucede, hermanos? Dice San Pablo, todas esas personas están bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Así que, hermanos, ¿cómo no poder volvernos en amor y en acciones de gracia al saber de que nuestro amado Señor Jesucristo, Él ha hecho todo para justificarnos y presentarnos delante de nuestro Señor limpios y sin mancha? Otra de las razones, amados, de por qué debiéramos devolvernos en amor a nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que encontramos la vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Usted y yo tenemos grandes enemigos que van a tratar de impedir que nosotros amemos a Dios, glorifiquemos al Señor y que le sirvamos. Y una de las cosas, bueno, ya todos creo que lo sabemos, nuestro amado servidores del Señor nos han mostrado cómo la carne es un enemigo,
El mundo es un enemigo, pero por supuesto también la Biblia describe la existencia del mismo diablo, del mismo Satanás, que está allí para detener en nosotros el deseo de amar a Dios y de servirle. ¿Y cómo lo hace? Él lo que hace es recordándonos, por si usted se le olvida, lo pecador que usted es, las faltas que usted ha cometido. Es terrible, mis amados hermanos, cuando de repente en su mente usted recuerda pecados que cometió en un pasado. Y muchas veces usted y yo podemos traer como un arrastre, como una influencia de decir, sí, yo sé que ya fui perdonado, sí, yo ya sé, pero ¿por qué hice lo que hice? Y entonces Satanás, el diablo, él se encarga de refrescarle, de recordarle y también de que usted se sienta acusado. Pero aquellos que aman al Señor y aquellos que conocen la palabra de Dios, se darán cuenta, hermanos, que Jesucristo nuestro Señor ya venció al maligno y cualquier acusación de cualquier pecado pasado que usted haya cometido y que la sangre de Cristo ya se la perdonó. Él está diciendo, no hay ninguna condenación y usted puede decir, la palabra del Señor dice que todos mis pecados han sido perdonados. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Se nos habla de un acontecimiento que en la eternidad de Dios ya aconteció y que a nosotros nos hace falta verlo. Dice, y fue lanzado fuera, dice la Escritura, Apocalipsis, capítulo 12, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que es el mismo diablo o es el mismo Satanás, dice Apocalipsis, el cual dice que engaña al mundo entero. Este dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero en el versículo 10 encontramos lo que yo estoy tratando de poder explicar en esta hora. Porque dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Dice, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Pero vea lo que dice el versículo 11. Esta es la clave. Dice, pero ellos, ¿quiénes son ellos? Los cristianos. ¿Quiénes son ellos? Los que han puesto su fe en Jesucristo. Dice, y ellos le han vencido. ¿A quién? Al mismo diablo, al mismo Satanás que nos acusa. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos, y han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Victoria. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué nosotros debiéramos devolvernos en amor para con Dios? Sí, hermanos, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Algo más. Otra de las razones de por qué nosotros debiéramos de amarle, porque Él en medio de nuestra debilidad, Cristo viene siempre para fortalecernos. Hemos estado pasando esta pandemia. Hemos estado pasando situaciones adversas. Algunos se han quedado sin trabajo, otros sus parientes han muerto. Bueno, ustedes saben aquí nosotros dolorosamente, un hermano que amamos, nuestro hermano Fernando, partió con el Señor. Y tantas situaciones que hemos podido vivir o que estamos viviendo. Sin embargo, cuando nosotros hemos orado a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros hemos escuchado esas palabras de aliento, de esperanza de nuestro amado Señor Jesucristo, una de las cosas que hemos encontrado en aquellos que tenemos fe en Él es que hemos sido fortalecidos. Entonces, una de las razones de por qué volvernos en amor a nuestro Señor
es porque Jesucristo, nuestro amado Señor, es nuestra fortaleza. Quiero decirle que Jesucristo no te va a fortalecer. Él es tu fortaleza. Él es tu fortaleza. No esperes que Dios te va a fortalecer. No esperes que Cristo te va a fortalecer. Él es tu fortaleza. Así que ¿cómo no amar a nuestro Señor si Él ha venido a ser nuestra fortaleza? Como dice el Salmo 18, y que muchas veces lo hemos cantado con cantos en alabanza. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, dice, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, decía David. Qué hermoso, hermanos. ¿Cómo usted no va a amar a alguien que le ayuda? Dígame usted. ¿Cómo usted no va a estar agradecido? Uno de estos días estaba yo en una reunión de consejería y una persona que estaba en una situación muy difícil comenzó a explicarme su situación en la que había caído y entonces estuvimos un buen tiempo. Y de repente él poco a poco me fue dando lugar para explicarle por qué es que caemos muchas veces en situaciones caóticas, por qué es que caemos muchas veces en situaciones donde no hallamos la salida, cuáles son las razones. Pero también le compartía cómo es que Dios nos muestra la salida, cómo es que Dios nos enseña a través de su consejo cómo encontrar la solución a nuestros distintos problemas. Mire, esa vida había llegado quebrantada. ¿Qué le puedo decir? Pero lo más hermoso es que terminó con una sonrisa. Y cuando nos estábamos despidiendo, yo le estaba dando la mano. Y era la primera vez que lo conocía, que estábamos juntos. Y él, en lugar de darme la mano, se me tiró para darme un abrazo. ¿Qué cree usted que son ese tipo de expresiones? Son expresiones de gratitud. Son expresiones de amor. Así que mi amado hermano, si Cristo, nuestro amado Señor, nos ha y nos sigue siendo de gran ayuda para nuestra vida, la pregunta es, ¿cómo no volvernos en amor para nuestro amado Señor Jesucristo? En Él encontramos la fortaleza, en Él encontramos, por medio de nuestra fe, encontramos el reposo de nuestra vida y, hermano, también nos muestra la salida en nuestras adversidades. Cuando nos hemos sentido angustiados, cansados, que no hallamos por dónde, escuchamos esas preciosas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo cuando dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. No, no es la iglesia la que te hará descansar, no es el pastor el que te hará descansar, no son los hermanos de la iglesia que te harán descansar, no es la religión que te hará descansar. El único que puede darte descanso en medio de tu angustia, en medio de cuando ya no hayas la salida, ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él dijo, venid a mí todos los que estéis cansados, cargados, y yo os haré descansar. Quiero decirle, amado hermano, que su servidor ha pasado por situaciones muy difíciles, muy adversas. Y en algunas de esas situaciones difíciles y adversas, mi amada esposa me ha acompañado también en ese medio del dolor, en medio de la angustia. Pero créanme, hermanos, que cuando hemos clamado al Señor, Dios ha sido nuestra respuesta. Hay veces que yo, platicando con mi esposa, le digo yo, Martita, estamos en esta situación, mira, se mira difícil. Y de repente me sale ella, me sale diciendo, bueno, ¿y que no te recuerdas que Dios de todas nos ha librado? Y que tú no te has fijado cómo Dios ha sido nuestra ayuda en medio de todas nuestras aflicciones y preocupaciones. Y entonces yo le digo, sí, Martita, tienes toda la razón. Si el Señor nos ha sacado de todas aquellas, el Señor sabrá de sacarnos de las que están o de las que han de venir por delante. Aleluya. ¿Cómo no amar a nuestro Señor si Él ha sido y sigue siendo nuestra ayuda, mis hermanos? ¿Por qué amar? ¿Por qué volvernos en amor a nuestro Señor?
porque Él nos ha ofrecido su vida como nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, nos dijo nuestro Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que las palabras de Él son vida. La carne para nada aprovecha, pero las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Así que Él nos invita, hermanos. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo, dice, le resucitaré en el día postrero. Así que, hermanos, ¿qué es lo que nos ofrece Cristo? Él es el Verbo encarnado. Él es la palabra de Dios a la cual nosotros debemos de volvernos. Así que estas son las razones, y pueden haber muchas más, amado hermano. Pero yo sentía esto compartir en esta hora y decirle tantas razones. Pero yo creo que la razón más esencial de por qué nuestro Señor Jesucristo merece que nos volvamos en amor, no solamente por lo que Él nos ha dado, ni porque todo lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, sino porque nuestro amado Señor Jesucristo es digno de ser amado. Nosotros somos su creación, obra de sus manos, y fuimos creados y hechos para alabanza de su gloria. Así que, ¿por qué amar a nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor merece ser amado. Él es digno de toda gloria, de toda honra y alabanza y de nuestra devoción a Él. Pero esta segunda parte, ya finalizando, mis hermanos, la pregunta es, hermano, ¿cómo pudiera yo volverme en amor al Señor? Y aquí sí quiero volver a hacer una reflexión con usted al pasaje de Apocalipsis, al capítulo 2 y versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego en el versículo dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y luego dice, y haz las primeras obras. Y yo quisiera quedarme con usted en esa parte, porque uno dice, has dejado tu primer amor. Por supuesto que nosotros pensamos, cuando pensamos del primer amor, pues hacemos referencia a cuando nosotros, los que ya tenemos años de casado, yo tengo ya más de 30 años de casado con mi amada esposa. Entonces uno dice, bueno, acuérdate del primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Ay, pues todos hacemos referencia de que cuando éramos novios o cuando recién conocíamos a la doncella y que le llevábamos flores, que la llevábamos aquí y que decíamos, Boquita, ¿qué querés? Y allá andábamos nosotros. Y no, lo que sucede es que está enamorado. Y entonces todos hacen referencia y dicen, es que está en el primer amor. Y ahora aquí en la palabra de Dios encontramos esta expresión que dice, mira, no se te olvide, regresa al primer amor, haz las primeras obras. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿cuáles son esas primeras obras? Yo quiero preguntarle, ¿cómo fue que usted se enamoró de nuestro Señor Jesucristo? Porque algunos decimos, no, es que yo siempre creo en Dios y todo el mundo cree en Dios. Pero es que hay una gran diferencia cuando de repente una vida que ha nacido de nuevo, experimenta el nuevo nacimiento del cual nuestro Señor Jesucristo hablaba, que de repente comienza un deseo por Dios, un amor por las cosas de Dios y un anhelo de querer conocer más de Jesucristo. Eso no todos lo tienen. ¿Quiénes lo tienen? ¿Quiénes son los que experimentan esto? Aquellos que han experimentado lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Entonces yo sé de que estoy hablando en esta hora con vidas que han tenido esa experiencia, que han experimentado el nuevo nacimiento. Pero yo le quiero hacer una pregunta para los que ya tienen años de ser cristianos, de ser creyentes.
¿Cómo fue que usted se enamoró o cómo fue que su corazón comenzó a sentirse que estaba seducido por nuestro Señor Jesucristo? Haga memoria. ¿Cómo fue ese día? Quizás alguien le llevó. Quizás usted de repente sintió una necesidad de Dios. Y usted comenzó y asistió a algún lugar o alguien llegó a su casa y le comenzó a hablar. Evidentemente, mis amados hermanos, las primeras obras tienen que ver con el escuchar la palabra de Dios. Es decir, volvernos a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo inicia, incluso hasta en el noviazgo natural, cómo inicia ese enamoramiento? Por la palabra. Uno se comienza a relacionar con esa persona y comienza a decirle, ay, mire, qué bonita está usted, o qué gusto me da de verla de nuevo, mire, me da su número telefónico, y todo comienza con la palabra, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo volver a esas primeras obras? Amados hermanos, todo empieza con volvernos a la palabra del Señor. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que nosotros buscamos en la palabra? Fíjese que esto me recuerda a un libro que leí hace muchos años, este libro del hermano Watchman Nee, un libro del Cantar de los Cantares. Y el hermano, ¿cómo explica ese momento del libro del Cantar de los Cantares, capítulo 1, del versículo 2 en adelante? Y el hermano hace una explicación que cuando ella dice, oh, si él me besara con besos, o sea, la amada está diciendo de su amado, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tu suave ungüento, dice, tu nombre es como ungüento derramado. Qué hermoso, hermano. Pero dice, si él me besara. Entonces dice el hermano comentarista, el hermano Watchman Nee, que ese besar tiene que ver con apreciar la palabra de Dios. Leerla con aprecio. Así que, mis amados hermanos, una de las cosas que necesitamos nosotros para empezar realmente a amar al Señor es volvernos a la palabra del Señor. O si Él me besara, diríamos, con besos de su palabra. Mis amados hermanos, lo primero que necesitamos para empezar a amar a nuestro Señor tiene que ver con regresar y volvernos a esa palabra de Dios, a la lectura de las Sagradas Escrituras. La pregunta es aquí, hermano, cuando usted lee la Biblia, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que lee? Gloria a Dios por los estudiosos, por los teólogos, por lo que les gusta profundizar. Pero hermano, lo que más debiéramos de buscar nosotros en la palabra de Dios es a Cristo. Pero hay veces que nosotros, por andar por las profundidades más profundas, nos desviamos y nos apartamos de lo que realmente tiene vida y tiene sustancia. Y lo que tiene vida es nuestro Señor Jesucristo. Realmente es Él el que nos da vida. Así que, ¿cómo regresar a las primeras obras? Hermano, oyendo, recibiendo la palabra del Señor. Así que si usted, amado hermano, amada hermana, ha abandonado la lectura, si tú has dejado de leer la Biblia, debes de regresar a ella. Es la mejor manera de escuchar la voz de nuestro Dios. Por supuesto, no es la única, pero es la mejor. Dios desde allí, hermanos, habrá de hablarnos por medio del Espíritu Santo. Leía un video que decía, del hermano John Piper, decía, el día que oí la voz de Dios. Yo dije, esto está interesante. Y usted puede buscarlo. Dice, el día que oí la voz de Dios. Yo dije, el hermano Piper ha de haber oído la voz audible desde... Pero no, hermano, él poco a poco nos va llevando. Que era tanto el anhelo de él de querer oír a Dios directamente hablándole a su corazón, que en un momento cuando él se dirigió a las Sagradas Escrituras,
con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra cobró tanta vida que él sentía que a través de la palabra de Dios el Señor le estaba hablando. Así que, hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Volvernos a la palabra de Dios, no ignorarla, como decía el Señor, que cometemos un error al ignorar las Escrituras, ¿verdad? Yo sé que tiene otro contexto, está hablando de el matrimonio y todo eso, que no conviene casarse, etcétera, etcétera, y que entonces nuestro Señor Jesucristo respondió allá en Marcos capítulo 2 y versículo 24, que dijo: no erréis por esto, dice, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿tú estás leyendo la palabra? Y cuando la lees y las estudias, ¿qué buscas? ¿Qué buscas en ella? Nuestro corazón debe de buscar lo que realmente vale la pena, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y que esa palabra de Él que trae vida sea guardada en nuestro corazón. Como decía el salmista en el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Esto es una expresión de amor para nuestro Señor. Así que, mis amados hermanos, lo primero es vuélvete a la Escritura, pero con una actitud adecuada, con la actitud de decir: yo quiero ver a Cristo, quiero ver al Señor y quiero amarlo más a Él, quiero conocerlo a través de las páginas de las Escrituras. Lo segundo, hermanos, acerca de la palabra es que tú creas a la palabra, que tengas fe en la palabra de ella. Es decir, hermanos, que al leerla y que tú logres ver lo que en ella hay, pueda haber una fe en tu corazón, que es lo que muchas veces nos hace falta y lo que nuestro Señor le reclamó a su pueblo. Que ellos escucharon, dice allá, hablando en el libro de Hebreos, que en el capítulo 4, si no nos equivocamos, 3 y 4, donde se dice que el pueblo de Dios caminando en el desierto, ellos vieron los milagros, pero también escucharon las promesas de Dios, pero dice la Escritura que no les fue de provecho, porque la oyeron, la escucharon, pero con incredulidad en sus corazones. Es decir, que la palabra no les faltó, pero lo que sí sucedió es que había incredulidad en sus vidas. Así que cuando leamos la palabra, nosotros debemos de decir: Señor, dame fe en tu palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 28-29, entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica? Fíjese lo que se le pedía en Apocalipsis: vuélvete a las primeras obras. Le dice: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, que lo que leemos, que nos habla de Jesucristo, para que nosotros le creamos a Él. Que no seamos como Tomás, hermanos, que fue una vida incrédula, que el Señor lo amonestó y le dijo: ay, Tomás, bienaventurados aquellos que sin haber visto, creen. Pero lo otro, mis amados hermanos, ¿qué debemos de hacer como una manifestación de nuestro amor para con el Señor? Verdaderamente debemos de alejarnos del pecado. Porque el pecado, hermanos, es lo contrario a lo que es el carácter y la naturaleza de nuestro amado Señor Jesucristo. No podemos decir que amamos al Señor y permanecemos en el pecado. Una cosa es que usted peque, una cosa es que usted, hermano, en un momento de debilidad, puede que cayó, puede que cometió una falta, pero cuidado. El Señor no espera que usted permanezca en el pecado, sino que usted pueda, al ser redarguido por el Espíritu Santo, usted pueda venir en arrepentimiento y en decir: Señor, perdóname por mi falta. Porque, hermanos, aquellos que aman a Jesucristo no van a permanecer en el pecado. Allá en Primera de Juan, capítulo 3, nos habla de que aquellos que no son de Dios, dice que practican el pecado. Una cosa es que usted peque porque cayó en tentación, en una debilidad, y lo otro es que usted viva una vida de practicidad del pecado.
Una cosa que es como que el que va al gimnasio. El que va al gimnasio le ponen pesas, levanta qué cantidad de pesas y todo el mundo se le queda viendo de cuánta pesa levanta. Pues sí, porque ese es su ejercicio diario. Pero aquel que no practica es aquel que va el primer día al gimnasio y le dicen que levante algo y se acurruca porque no puede. ¿Por qué no puede? Porque no practica. Lo mismo es la vida del pecado. Una cosa es la vida que anda enlodándose y práctica del pecado. Y lo otro es aquel que en una tentación, en una debilidad, cayó. Entonces aquí la Escritura nos dice que los que amamos al Señor, hermanos, debemos de andar en estos mandamientos del Señor. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras. Capítulo 14, versículo 15. Fíjese lo que dijo. Si me amáis, si verdaderamente tú me amas, entonces dijo, guarda mis mandamientos. ¿Qué es el pecado? El quebrantamiento de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el pecado? Es todo aquello que hace lo contrario a lo que nuestro Señor nos ha mandado a que hagamos. Allí mismo, en ese mismo capítulo 14, versículo 21, también nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, bueno, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y también dice, me manifestaré a él. Y un cuarto aspecto con lo que finalizamos en esta hora, que es como una manifestación de volvernos a las primeras obras, tiene que ver, hermanos, con la vida de oración. La vida de oración. Y la pregunta para usted y para todos es, ¿cómo está su vida de oración? ¿Qué tan fortalecida está su vida de oración? Porque la oración es el medio de cómo nosotros nos acercamos a la presencia de nuestro Dios por medio de la fe. Es decir, mis amados hermanos, que una vida que ora tiene la oportunidad de acercarse a Dios y pedirle, Señor, dame un corazón que se arrepienta, dame un corazón que te ame, dame un corazón que ande en tus mandamientos. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 7. Estamos finalizando, amados hermanos. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, éste le va a dar una piedra? También dijo el Señor, o si se le pide que se le dé un pescado, el padre le va a dar una serpiente a su hijo. Por supuesto que no, está diciendo el Señor. Entonces el Señor dice, pues si ustedes siendo malos, es decir, si ustedes siendo padres pecadores, con todo y eso le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ahora piensen, dice nuestro Señor Jesucristo, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo no les dará buenas cosas a los que así se lo pidan. ¿Y cuál es la mayor cosa que podemos pedirle a nuestro Padre? Oh, hermanos, que nos dé un corazón que lo ame a Él. Por eso es que la oración es el medio de por qué y cómo Dios puede darnos un corazón que lo ame a Él. Es a través de la oración que usted puede confesar sus pecados, sus errores, sus faltas. Es a través de la oración que usted puede pedirle sus necesidades en medio de sus debilidades o aquellas situaciones que usted necesita. Pero hermanos, es a través de la oración que usted y yo podemos decirle a Dios, Señor, dame un corazón que te ame. Yo descubro, Señor, que no te amo como debiera de amarte. He descubierto, Señor,
que mi corazón es tan carnal, es tan egoísta, es tan lleno de orgullo, que hay veces descubro que no te amo como debiera de amarte. Señor, dame arrepentimiento de mis faltas. Señor, ilumíname con el Espíritu Santo para que al leer tu palabra yo logre encontrarte en ellas. Que si he de estudiar tu palabra, lo que más busque, el tesoro que más busque encontrar, sea a Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Como les decía, mis amados hermanos, de esta palabra que estoy compartiendo con usted, quizás el más necesitado es su servidor. Yo le pido al Señor que me dé la gracia de amarle a Él como Él merece ser amado. ¿Por qué, hermanos? Porque es el principal y el primer gran mandamiento que Dios nos ha dado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor. Y de allí podemos tomar para poder también amar a nuestro prójimo. Hermano, no podríamos amar a nuestro prójimo conforme a la voluntad de Dios sin antes no hemos aprendido también a amar al Señor. Así que, mis amados hermanos, el Señor dice, vuélvete a las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Vuélvete a la palabra. Pero léela, estúdiala, pero como alguien que busca un tesoro. Y ese tesoro, hermanos, es nuestro amado Señor Jesucristo. Busca al Señor. En medio de tu debilidad y todo eso, que el Señor sea tu fortaleza. Pero realmente, hermanos, primeramente que puedas creer a la palabra que estás leyendo. Que haya un creer, pero también que ese creer y ese redarguir de la palabra pueda alejarnos del pecado y que nos haga volvernos al Señor a través de la oración. Que Dios te ayude a ti y que Dios pueda ayudarme a mí. Oremos, hermanos. Padre, nuestro amado Señor Jesucristo, quiero darte las gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder dirigirme a mis hermanos a través de esta enseñanza en tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú puedas ayudarnos y socorrernos, que puedas, Señor, fortalecer nuestra voluntad. Y mi Dios amado, que puedas despertar en nosotros, quizás como lo fue al principio de nuestro caminar contigo, un hambre y una sed por escudriñar tu santa palabra. Nuestro Señor nos dijo que las palabras que están allí son de vida. Señor, despiértanos, que el Espíritu Santo nos dé la gracia de deleitarnos el escudriñar tu bendita palabra. Pero no solamente escudriñarla, Señor, sino que también la fe pueda venir en la medida que oímos, recibimos tu palabra, que de esa medida también aumente la fe en nuestros corazones. Señor amado, ayúdanos a aborrecer el pecado, la maldad, la desobediencia, y que como hijos tuyos te amemos a ti, Señor. Por eso también te pedimos que mandes a nosotros un espíritu de oración para que nosotros continuamente busquemos tu rostro. Padre, así te lo pedimos. Señor, esta iglesia así te lo pide, tu siervo así te lo pide, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ha sido un gusto, mis amados hermanos, haber estado con ustedes y haber llegado por este medio hasta la República de El Salvador, particularmente con mis amados hermanos allí en Ilopango. Nuevamente les reiteramos nuestro aprecio, nuestro cariño, ¿verdad? Anhelamos regresar y poder estar con ustedes de manera directa y ya no solamente por medio de online. Así que me despido con mucho cariño, mis amados hermanos. Un saludo y agradecido a René Ovidio
por haberme invitado y a través de estos medios poder haber llegado con ustedes y este mensaje de la palabra del Señor. Les envía saludos mi amada esposa Martita y mi hija, quien nos acompaña en este momento. Mis amados, que Dios me los bendiga y será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Amén.